Fundación de NAES. La enseñanza de la religión islámica en la educación pública. Cuestionario propuesto para las entrevistas en vídeo a personalidades. Las 12 cuestiones que planteamos están formuladas no solo desde la perspectiva de lege data en el marco de la Constitución Española de 1978, sino también en la perspectiva de la lege ferenda, en unos días en los que se viene hablando de la reforma de la Constitución, con ocasión de la publicación, BOE del 11 de diciembre de 2014, del currículo del área de enseñanza religión islámica de la educación primaria. Primera. Deberían modificarse los artículos 16.3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Y 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. De la Constitución Española de 1978. La primera cuestión pregunta sobre si se cree necesario modificar los artículos 16.3 y 27.3 de la Constitución. La respuesta que yo daría sería la siguiente, que sí, desde luego hay que reformarlos, pero más bien en sentido de precisar, más que de otra cosa, dada la ambigüedad prácticamente inservible en que están redactados estos artículos, seguramente de un modo consciente para conseguir esa ambigüedad, precisamente, y que fueran los gobiernos en cada momento fueran resolviendo los casos que se presenten. Porque, en efecto, decir que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, etcétera. Claro, ¿a qué creencias se refieren? Las creencias de una religión son muy heterogéneas, ocupan volúmenes enteros y entonces pues hay que decir qué creencias, porque de las creencias del catolicismo o del islamismo o de los testigos de Jehová, etcétera, son muy amplias y muy diversas, muy heterogéneas. Hay que precisar. Y lo mismo ocurre con el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa. Los derechos que asisten a los padres, ¿en qué punto? Es decir, si por ejemplo los hijos de padres musulmanes radicales pues enseñan ciertas suras del Corán, ¿tienen derecho los padres a exigir esto en el reconocimiento de los programas de religión islámica? Es decir, la necesidad de precisar esos contenidos de religión y no tratarlos en general. Segundo, ¿cómo interpretar el punto 3 del artículo 16 de la Constitución, en tanto que él destaca la cooperación con la Iglesia Católica, sin limitarse a englobarla en la norma general y las demás confesiones? Bien, la segunda cuestión pues plantea algo que ha sido ya muy comentado desde la Constitución, y es la mención especial que se hace a la Iglesia Católica, que fue una batalla que naturalmente que libró la Iglesia en su momento, en la redacción de la Constitución. Es decir, ¿por qué razón subrayar o marcar o diferenciar la Iglesia Católica como caso particular de la norma general de las otras confesiones? Esta simple singularización pues ya manifestaba una cierta inclinación con fundamento objetivo sin duda, puesto que sobre todo en aquellos años la religión católica era prácticamente la única que había en España, e incluso las propias confesiones islámicas de entonces pues aprovechando la situación de la escasez relativa de musulmanes, pues no pedían ni siquiera la enseñanza de la religión islámica. Más bien se inclinaban hacia los abolicionistas. Es decir, por razones oportunistas, evidente, ellos preferían que se eliminase la enseñanza de la religión, el abolicionismo, pero no fundándose en razones ilustradas, diríamos, de que las religiones son supersticiones o cosas de ese tipo, sino fundándose en que si había enseñanza de religión,
la ventaja venía a favor de la Iglesia Católica dada la efectiva mayoría social de la Iglesia Católica. Hoy día seguramente mantendrían posiciones distintas, puesto que hoy ha cambiado la relación de fuerzas. Hoy hay muchos más musulmanes de los que había entonces. Pero entonces, claro, la situación es hasta qué punto cabe esa discriminación, y entonces no habría que reformar también la Constitución en ese asunto, o bien seguir marcando, y las razones por qué, porque desde el punto de vista sociológico es evidente que el número de fieles o de adeptos de la religión católica es muy superior a las demás religiones. ¿Hasta qué punto esta superioridad confesional puede traducirse en términos democráticos a un privilegio, a una atención especial a estos dos? Esto es una cuestión ya completamente discutible y que tiene muy diversas soluciones. Y yo sugeriría también, aunque eso prácticamente es todavía más inviable, la consideración no ya solamente del número de adeptos, sino la valoración de las doctrinas. Si las doctrinas tengan muchos adeptos o tengan muy pocos, si las doctrinas son compatibles con los principios de la Constitución, actuada o reformada o no. Es decir, por ejemplo, si en España, según estadísticas de hace unos años, pero que más o menos siguen por ahí, el 70% de los españoles eran católicos, practicantes, muchos de ellos, si además creían en Dios con cara humana, según algunos, si además otros creían en un Dios rodeado de ángeles y de santos y demás, ¿hasta qué punto todas estas representaciones pueden considerarse como fantásticas, supersticiosas, etcétera, y por tanto difícilmente compatibles con el espíritu más o menos racionalista de la Constitución? Naturalmente esta tarea es mucho más difícil porque las razones subjetivas para dictaminar en un sentido o en otro son totalmente inextricables y prácticamente es imposible llevar un acuerdo. Tercero, ¿cómo interpretar la limitación de la premisa confesional del punto 16.3 en su norma de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española? ¿En qué campos cree usted que cabe aplicar esta norma, recogiendo la diferencia que se hace entre Iglesia Católica y las demás confesiones? Esta cuestión plantea de frente la excepción de la Iglesia Católica, que se nombra aquí con respecto a las demás confesiones. Es decir, ¿en qué campos la Iglesia Católica tiene una dogmática, unas orientaciones distintas y más o menos acordes con las normas generales de la Constitución que el Islam? Eso parece evidente, aunque no se haya reconocido en un debate formal y analítico de los textos dogmáticos. La cuestión principal se refiere, yo creo, a las instituciones que no son meramente educativas o doctrinales, sino que son también cuestiones de la vida real, efectiva. Me refiero, por ejemplo, a ritos de paso, por decir, bautismo, bautismo, confesión, comunión, matrimonio, muerte, etcétera. Son rituales que están prácticamente controlados por la Iglesia Católica en España, prácticamente, y tanto en público de derechas como de izquierdas. También hay que incluir, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa y en fin, multitud de rituales públicos que están hoy controlados por la Iglesia Católica, y el Islam, como no tiene todavía un rodaje de estas instituciones, pues no cabe comparación posible. Es decir, entonces habría que determinar cuáles son las razones por las cuales, y por la presencia pública, al margen de la doctrina abstracta que tiene la Iglesia Católica en España, a diferencia del Islam y por supuesto de los judíos o de otras confesiones evangélicas, etcétera, hasta qué punto esta mayor presencia en la vida cotidiana, que prácticamente impregna toda la sociedad española, pues hasta qué punto es posible discriminar a la religión católica de las otras religiones. ¿Y qué peso podría tener esto desde el punto de vista legal? Porque el planteamiento puramente abstracto legalista, ¿verdad?, definido según unos criterios abstractos necesariamente, pues no dice nada acerca de la realidad.
y los conflictos aparecen luego en la práctica. Pues por ejemplo, si va el ejército o no va el ejército a una procesión de Semana Santa de Sevilla o de Málaga o de Granada, ¿verdad? Si va la legión o no va la legión. Es decir, y mil cosas de este tipo de la vida cotidiana que están muy arraigadas en las tradiciones urbanas y populares y en general, y que constituirían una verdadera ofensa para los que las practican el restringirlas y mucho más el eliminarlas. ¿Y hasta qué extremo se habría de llevar esta supuesta reforma? Por razones puramente prudenciales y prácticas, no ya por razones de principio. Cuarto, en el punto 3 del artículo 16, habla de las relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿Cree usted que esta cooperación debe incluir también la cooperación con las normas confesionales proselitistas, incluso en el terreno educativo, propias de la religión católica y del Islam? Aquí la idea de cooperación ya todavía añade más un coeficiente más intenso al problema anterior. Porque aquí no se trata ya de esperar a que coexistan, ¿verdad?, una procesión de Semana Santa o todos los símbolos que tienen relación con los musulmanes por razones históricas en España, ¿no? Las luchas de moros y cristianos, en fin, que hay en tantas ciudades de Valencia, de Andalucía, etcétera. O bien, si estos conflictos, cuando se habla de cooperación, ¿qué quiere decir la cooperación? La cooperación quiere decir, por ejemplo, que las autoridades municipales o autonómicas o incluso nacionales tienen que prohibir todo signo externo, incluso de gran valor artístico, por ejemplo, de representaciones históricas de las luchas de moros y cristianos, en los escudos de las ciudades, en mil situaciones de estas, y entonces que haya que extirpar y eliminar enteramente todos estos símbolos históricos que atentan contra el patrimonio histórico nacional. Porque aquí se trata de cooperar precisamente con los musulmanes. Entonces aquí el sentido de cooperación es donde lleva a las máximas dificultades las relaciones las diferencias entre unas religiones y otras. Y aquí pues es simplemente cuestiones de prudencia política que prácticamente es imposible manifestarlas en una reforma de la Constitución. Hay una reforma en un replanteamiento de la redacción de estos asuntos, porque son cuestiones prudenciales, y las cuestiones prudenciales son cuestiones del Ejecutivo en cada momento, que sin duda tienen que tener unas normas, pero estas normas son prácticamente imposibles de explicar, porque tanto se puede dar una norma general diciendo no, se deben respetar todos los símbolos, pues por ejemplo, de enfrentamiento entre musulmanes y cristianos, pues anteriores al siglo XVIII, por ejemplo. Pero claro, esa fecha sería totalmente arbitraria, ¿no? Es decir, o anteriores al siglo XIV o XV, XVI, esto demuestra que es imposible tratar de esto, vamos. Y que a mí me parece pura pedantería el suponer que una reforma a priori de la Constitución podría resolver los problemas, todo lo contrario, los agravaría. Y no dejaría margen ninguno a la labor del Ejecutivo, que en modo alguno puede considerarse como mera aplicación de las normas, porque supone siempre una interpretación en cada momento. Bien, en cuanto, y esto en el terreno doctrinal, pues todavía mayor, aunque tenga menos relevancia pública, estética, o bien, pues la cooperación debe significar que cada religión, en cada doctrina, debe también considerarse un refuerzo de otras religiones o no. Se deben subrayar las analogías o las diferencias. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, para poner un ejemplo entre mil, en la religión musulmana, donde ocupa un lugar preeminente, sobre todo en ciertas direcciones, las de Averroes concretamente, donde ocupa un lugar predominante la idea del entendimiento agente, que es el que preside prácticamente el Estado y la religión, hay que reforzar la idea del entendimiento agente, digo, en exposiciones doctrinales de un cierto nivel, no meramente de enseñanza primaria. Hay que reforzar las afirmaciones de muchos teólogos musulmanes sobre el entendimiento agente, o hay que criticarlas directamente como las criticó Santo Tomás, por ejemplo. Es decir,
Estas son cooperaciones. Sería cooperar en este caso el añadir a los argumentos de Averroes pues todos los que podamos, o por lo menos no criticarlos. Sería no cooperar el atacarlos. Y entonces se produciría, si no se coopera, se produciría una lucha entre los propios profesores, ¿verdad?, que defienden unas posiciones y otras, que reproduciría enteramente las luchas de la tradición histórica, ¿no?, del concilio de Nicea, del de Éfeso y todo lo que se quiera hablar. Por tanto, lo de la cooperación yo creo que no es tan medido. ¿Qué quiere decir cooperación? O bien no dice nada, más que una especie de buena voluntad de cooperar, pero es que la cooperación entre religiones que están enfrentadas, lo han estado siempre, y por mucho irenismo que se sostenga, siguen enfrentadas, como se ve claramente actualmente. Una cosa es que haya muchas tendencias irenistas, en donde se deja, por ejemplo, en casos de los propios aeropuertos, donde hay una capilla en el aeropuerto que por turnos es utilizada por católicos, por musulmanes, etcétera, en aeropuertos de España y de toda Europa, ¿verdad? Y entonces, esto es cooperación, pero la cooperación es una cosa, una especie de cortesía entre unos y otros, pero no hay cooperación. Porque, ¿qué ocurre cuando los musulmanes, como dogma esencial suya, el monoteísmo de Alá, Alá es Alá y solo Alá y no su profeta, y el politeísmo trinitario de los cristianos, politeísmo tal como era percibido por los musulmanes, puesto que los musulmanes percibían a los cristianos como politeístas porque admitían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres dioses, el triteísmo. Entonces, ¿qué significa cooperación? Si hay que defender el monoteísmo unitarista, al modo como lo defendieron pues cristianos, de algún modo, como podría ser Miguel Servet o el propio Newton, o bien monoteísmo trinitario, que es el católico, el ortodoxo. La discusión es completamente imposible de eliminar porque está en el centro mismo de la... O bien, cuando los musulmanes y los judíos consideran como una blasfemia la idea de un hijo de Dios hecho hombre, la encarnación, hay que cooperar, quiere decir por parte de los musulmanes que deben olvidar, ¿verdad?, que deben olvidar este dogma fundamental del cristianismo, que es la encarnación, y deben simplemente pues hacer la vista gorda con él, ¿verdad?, e interpretarlo de un modo que es una herejía desde el punto de vista de la ortodoxia. Claro, allí la cooperación, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se va a cooperar precisamente en doctrinas que son contradictoriamente y opuestas, y además en puntos esenciales, pero relativamente concretos, ¿verdad? Como puede ser esta dogmática, digo, que afectan no ya a costumbres, la poligamia, la cliterotomía y cosas de ese tipo, que afectan a costumbres muy importantes, pero aquí afectan al propio dogma. Y entonces ninguna religión, nadie de la religión cristiana puede ceder un ápice en el dogma de la encarnación, el dogma de la resurrección de la carne, el dogma de la comunión, etcétera. Y sin embargo, ¿cómo se pediría a los musulmanes que cooperen con los cristianos o viceversa, ¿verdad? Aquí la palabra cooperación yo creo que está de más, porque está utilizada en un sentido puramente irenista, psicológico, pero carece de posibilidad práctica, no tiene sentido ninguno. Es decir, los que redactaron este artículo e introdujeron la palabra cooperación, pues con todos los respetos no sabían lo que decían, porque estaban hablando formalmente en hueco, ¿verdad?, en términos de cortesía, pero nada. Quinto, considera que la forma de precisar los límites de cooperación, sobre todo en lo relativo a la enseñanza, si fuera el caso, debe fijarse por la mayoría parlamentaria o por acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales suscritos entre el gobierno y los representantes de las diferentes confesiones. ¿Todos estos representantes confesionales tienen el mismo valor de representación o con qué criterios habría que discriminarlos? ¿No le parece demasiado ambiguo el concepto de más confesiones? ¿Cómo se establece los límites de esta cooperación? ¿Hasta qué punto hay que cooperar? Naturalmente con los representantes de las diversas religiones o confesiones reconocidas que estén consideradas como tales y dejando al margen pues otras muchas religiones o formas religiosas
desde el candomblé hasta el vudú o lo que fuera, que no estén reconocidas tal, aunque ellas reclamen su carácter religioso, o la Christian Science o lo que fuera. Entonces, estos representantes, ¿cómo se discriminan? Dado que en cada confesión hay también diferentes tendencias, y entonces, naturalmente, se podrán arbitrar criterios puramente objetivos, jurídicos, de carácter democrático, de que están reconocidos por tal, pero esa democracia aplicada a estos temas no tiene ningún sentido, porque los dogmas no se aplican, no se han cumplido o se han establecido democráticamente. Los dogmas son revelados, las religiones del libro sobre todo son revelados, y no tiene sentido que una asamblea de musulmanes cambie un dogma a otro si no son todos los musulmanes de la umma, ¿verdad? Cosa que prácticamente es imposible, aparte de que están divididos entre sí. Es decir, para citar la división hoy día más en boga y que es fundamental porque viene ya desde los tiempos de Mohamed, de Mahoma, la división entre sunitas y chiitas. Esa división, pues que, como sabemos, es la base teórica de todos los conflictos que ocurren hoy en Siria, en el Irán, etcétera, en el Irak, pues esta distinción es una distinción que según que los que vayan a negociar con el Estado español sean sunitas o sean chiitas, la diferencia es muy distinta. ¿Qué representantes elegir? Es decir, también hay que precisar, porque en los términos tan abstractos y tan vagos que están redactadas estas normas, pues también parece que están pensadas sin pensar en el material mismo que se va esto, sino en la pura formalidad, bien, de salir adelante. Sexto, ¿cree usted que el islamismo es un asunto privado, un sentimiento, y que por tanto no cabe darle el tratamiento propio de un asunto de interés público? Esta es una tesis muy generalizada, precisamente por quienes de algún modo practican del abolicionismo, es decir, suprimir la religión, pues no solamente de la enseñanza, sino también de los ritos propios, como pueda ser pues una capilla en una universidad, o lo que fuera, suprimir totalmente, o un crucifijo, o los crucifijos, o las medias lunas en la mesa de juramento de las autoridades. Es decir, esta situación, ¿verdad?, si es privada o si es pública. Claro, esta es una tesis fundamental en toda teoría de la religión, toda filosofía de la religión. Es decir, la religión es un sentimiento privado o es un sentimiento público. No dudamos que tiene una gran tradición la idea de que la religión es el sentimiento de lo divino, el sentimiento, pero desde el punto de vista histórico y social, la religión no es un sentimiento, no se agota en el sentimiento, que es una categoría psicológica inventada en el siglo XVIII por Tetens, pero que no tiene sentido. La religión no es un sentimiento. Otra cosa es que esté acompañada de sentimientos, pero la religión es una serie de estructuras objetivas que son públicas, sobre todo las religiones proselitistas. Es inconcebible que se pretenda plantear pues las procesiones de Semana Santa como un asunto privado, es decir, como un conjunto de sentimientos individuales que se juntan casualmente en una procesión, ¿verdad? Ahí la cuestión es al revés, la cuestión viene determinada por la tradición que desempeña las funciones de la revelación. Es decir, una tradición que además, en este caso concretamente, como he sabido, apareció justamente en el conflicto entre moros y cristianos después de la toma de Granada. Es decir, la institución de la Semana Santa en Andalucía, como en Italia, etcétera, estuvo determinada precisamente por la propaganda fidei, en el sentido de la lucha contra el Islam, sencillamente. Naturalmente, ha pasado ya mucho tiempo, pero sin embargo sigue todavía presente en manos de muchos, sobre todo quienes reivindican actualmente la recuperación para el Andalus de la mezquita de Córdoba o cosas parecidas. Y entonces estas reivindicaciones que están en la orden del día de muchos movimientos yihadistas, pues ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿cómo se pueden resolver estos problemas en general por medio de una reforma de la Constitución? Son irresolubles porque están en la propia historia, y la historia no es una cosa del pasado, sigue siendo del presente. Tanto por las consecuencias que ha tenido como por la presencia actual de estas mismas ideas. Por lo tanto, a mí me parece que las religiones, no, como fenómenos culturales y sociales,
no son cuestiones de sentimiento, como tampoco la música, por ejemplo, es una cuestión de sentimiento. Habrá todos los sentimientos que se quiera, pero la música es sobre todo cuestión de instrumentos objetivos, de violines, de violonchelos o de lo que fuera, y entonces la obra es objetiva. Cada uno podrá sentir de otro modo, pero si no hay violín y tal, con sentimiento solo no hay música. Pues igual pasa con la religión. La religión necesita sacramentos, necesariamente, necesita instituciones objetivas, rituales, para decirlo con la tecnología clásica. Necesita no solamente mitos, sino ritos, ¿verdad? Y los ritos prácticamente cubren la mayor parte del cuerpo de las religiones. Por consiguiente, esto realmente no tiene mucho sentido. Séptimo, ¿es compatible la Sharia con el ordenamiento jurídico español? Por ejemplo, ¿la enseñanza del Islam atenta contra los derechos conquistados por la mujer en España? ¿Es o no la poligamia un rasgo cultural del Islam? ¿Se puede financiar la enseñanza de una doctrina que defiende la legalidad y moralidad de la poligamia? Pues esto, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder, claro. Aquí volvemos con lo mismo. Es evidente que la Sharia, en primer lugar, la Sharia es muy distinta según cada escuela de interpretación, ¿verdad? Cada escuela, pues, dado que se extiende por todo el continente africano y asiático, etcétera, y mediterráneo. Entonces hay muchas normas de Sharia distintas, desde el apedreamiento de los adúlteros hasta la cliterotomía, etcétera. Hay tantas leyes, ¿verdad? Los derechos del hombre sobre la mujer, en fin, de los matrimonios. Hay tanta cantidad de normas que habría que precisar. La Sharia también, ¿qué tipo de Sharia o qué tipo de normas? ¿Verdad? Pero es un asunto completamente prudencial, pero que no puede plantearse en general. Sencillamente no tiene sentido plantearse en general, lo que demuestra una vez más que todas las pretensiones de condensar y reducir y esquematizar estas cuestiones reales dentro de unas normas jurídicas, pues es un juego abstracto que no tiene, por principio está condenado al fracaso, necesariamente. Octavo, ¿hasta qué punto la enseñanza del Islam puede comprometer la propia idea de nación española en relación con planes como el de la Umma? ¿Cree que la enseñanza del Islam puede abrir la puerta a ideas como la teocracia, incompatibles con la democracia? Pues también me remito como antes a los doctores que tiene la Iglesia, en este caso la UMA, ¿verdad?, sus representantes, porque también hay muchas tradiciones, pero yo creo que es una opinión común que las diferencias históricas y actuales incluso, aunque muchas veces la historia da más luz que la actualidad sociológica, dada la enorme variedad de interpretaciones que hay. Es decir, si todas las interpretaciones que se dan de este asunto fueran uniformes, no habría problema para el método sociológico, pero es que son distintas en cada caso, por tanto no se puede hablar en general tampoco. Y entonces la idea de que la UMA puede comprometer a la nación española, pues sí, en muchos sitios sí. Históricamente sabemos que una de las diferencias esenciales que se han señalado siempre en todos los concilios, en todos los teólogos, etcétera, entre el islamismo y el catolicismo, pues reside precisamente en esto, que la disociación entre la Iglesia y el Estado en las sociedades islámicas es prácticamente inexistente. Es decir, son las teocracias famosas desde los tiempos de los arrianos, en donde el emperador era al mismo tiempo el jefe de la Iglesia. Esto ocurrió en Bizancio y ocurrió después en Inglaterra después de la Reforma, donde heredaron las prácticas bizantinas, en donde la reina de Inglaterra sigue siendo la jefa de la Iglesia anglicana, etcétera, etcétera. Y entonces, y el catolicismo no, el catolicismo siempre separó, aunque en la práctica muchas veces la separación fuera más bien una separación ficticia de razón, pero siempre separó la autonomía del poder civil y del poder eclesiástico, del imperium y el sacerdocio, que decían. Y entonces basta leer a Santo Tomás o a los teólogos en general, a los concilios, para mostrar que la teoría de las dos sociedades perfectas, en donde por una parte está la Iglesia y por otra parte está el poder político, que esto ya se ve en San Agustín, claro, en la ciudad de Dios los límites quedan totalmente desdibujados
puesto que según San Agustín el pecado original habría comprometido enteramente la naturaleza humana y solamente la Iglesia, la gracia podía salvar a la humanidad. Y por tanto la Iglesia tenía que ser prácticamente la inspiradora del imperio. Y por tanto la cuestión de las relaciones de la Iglesia con el Estado estaba planteada desde el punto de vista cristiano, porque el cristianismo, el catolicismo sobre todo, no contempla las relaciones de la Iglesia y del Estado, sino de la Iglesia una con todos los estados múltiples, lo cual pone inmediatamente a la Iglesia católica romana en una perspectiva distinta de las demás iglesias nacionales, puesto que su perspectiva es puramente ecuménica, es decir, católica, por eso se llamó católica. Y entonces la idea de la Iglesia católica, claro, supone unas relaciones distintas del Estado, lo cual tiene mucha importancia, como es bien sabido, pues en todas las cuestiones, sobre todo la entrada de los españoles en América, cuando se discutieron en las obras de las casas, de Vitoria, de Sepúlveda, etcétera, si los derechos que tenían los españoles para entrar en las Indias se fundaban en la fe o en el derecho natural de los romanos, en la razón, ¿verdad? Y entonces aquí es también imposible completamente tratar estas cuestiones, y las decisiones que pueda tomar un cuerpo de legistas, ¿verdad?, que interpreten la Constitución, pues es totalmente gratuita y democrática, es decir, se resuelve por votación, por mayoría, sencillamente. Pero claro, estas cuestiones son cuestiones que se pueden resolver por mayoría. O sea, son cuestiones que están siglos discutiéndose, y entonces la mayoría es una solución de paso, práctica, pero no es una solución en absoluto que agote la cuestión. Noveno. ¿Son compatibles con la Constitución de 1978 algunas suras del Corán relativas al yihad, como la sura 9.5, matad a los politeístas en cualquier parte donde los encontréis? Claro, estas suras son abundantísimas en el Corán. Ahora bien, cuando hablamos de cooperación y de reconocimiento mutuo y de respeto mutuo, claro, pues muchos teólogos protestantes procuran aportar otras suras donde esto se matiza un poco, pues si son cristianos que han huido, si no son cristianos, si el enemigo son mujeres o niños, hasta qué edades. Aquí la casuística es total, y entonces prácticamente lo que se hace es aportar otras suras donde dulcifican esta norma, que sin embargo sigue siendo, por lo menos en los movimientos que ahora vemos con motivo del nuevo Estado Islámico, pues matad al enemigo donde quiera que lo encontréis, al politeísta, donde quiera que lo encontréis. Quiero decir que esta cuestión, que si son compatibles, depende también de la escuela y de los representantes que estén al tanto. Es decir, probablemente no se atrevería a decir esto después de la masacre del 11S o del 11M, ningún profesor de una escuela islámica se atrevería a citar esta suma siquiera. No la citaría, buscaría otras interpretaciones, pero esta suma está escrita allí, claro. Y entonces, pues es muy difícil deshacerse de ella. En cambio, no hay versículos similares en el Nuevo Testamento, en el Antiguo es otra cosa. Décimo. ¿Considera viable una reforma de la Constitución que sustituya la asignatura religión por una asignatura denominada Historia de las Religiones Comparadas o por una asignatura denominada Filosofía de la Religión? Esta es una cuestión muy importante, yo creo, porque la justificación que de hecho suele darse para la política mutua entre la Iglesia y el Estado en España concretamente es el hecho de que, y los tratados que se suscriben con la Santa Sede y demás, está fundada sobre todo en un compromiso del Estado para dar ayudas a la Iglesia para mantener los templos, por ejemplo, el cultivo de los templos, de su arquitectura, de su estructura, etcétera, de su mantenimiento, de su reparación. Y naturalmente esto lo hace el Estado no como religión, sino como cultura, porque es que la cultura, el patrimonio cultural, sencillamente. Ahora resulta que el patrimonio cultural de España prácticamente está absorbido en las iglesias. Es decir, y además y mucho más que los musulmanes por una razón, porque los musulmanes, precisamente por su iconoclastia,
desde la época de León III, en Bizancio, etcétera, los iconoclastas musulmanes, pues de hecho no tienen pintura. Dice que su pintura es geométrica, como si no fuera también geométrica un cuadro lleno de curvas, como si la curva no fuera un cuadro tan geométrico como la recta, ¿verdad? Pero como hablamos de geométrico a algo que está escrito a base de triángulos y cuadrados, ¿verdad? Eso es geométrico, y las curvas no son geométricas. Es una cosa tan ridícula este tipo de criterios que no pueden ser más, pero sin embargo son los que se utilizan. Lo mismo pasa con la música. Claro, la gran música cultural, ¿verdad? Pues es una herencia de la Iglesia Católica. Es decir, si en España, por ejemplo, los grandes músicos tradicionales pues son Vitoria, ¿verdad? O Cabezón, etcétera, o en Europa pues son Bach o Händel o lo que fuera, pues la obra más importante de estos músicos es de carácter religioso. Entonces, ¿qué es? ¿Es cultura o es...? Claro, de hecho sabemos que muchas de las iglesias... Yo recuerdo una anécdota, pues hace relativamente poco tiempo, en Ezcaray, un pueblo muy conocido de La Rioja, en donde había, esto estoy hablando de hace 10 o 12 años, en donde daban conciertos por la tarde, a las 6 de la tarde había un conciertos de grupos muy distinguidos, ¿verdad?, que venían de distintas partes, y entonces pues a las 6 o las 7 se llenaba de público allí, estaba esperando por fuera, y entonces esperaba el público y entraba para escuchar el concierto. Pero y cuando salían los otros que habían estado en misa. pero luego resulta que la misa fue desapareciendo y apareció solo el concierto, y entonces se convirtió en una especie de teatro o de auditorio musical. Claro, entonces y luego la cultura, lo que llamamos cultura, como tampoco sabemos lo que es, que estos títulos tan solemnes como el que motiva este cuestionario, a saber, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Educación, Cultura y Deporte. Claro, difícilmente puede haber ensalada mayor. Claro, la cultura, ¿qué es? La cultura, claro, como nadie sabe lo que es, porque además la cultura circunscrita que llamamos es la que dicta el Ministerio de Educación, precisamente, la que está determinada al reino a lo que el Ministerio marca como cultura y luego lo transmite a las autonomías y a los ayuntamientos, etcétera. Pero esta cultura tiene mucho que ver con lo que Hegel llamaba el espíritu absoluto, ¿verdad? La religión, el arte, la ciencia, pero la cultura, la silla eléctrica también es cultura, y es cultura también, pues yo qué sé, una lucha a muerte de boxeadores, por ejemplo, es también cultura, es cultura. Es cultura también la culturología, es decir, la gimnasia que va orientada a desarrollar ciertos músculos del cuerpo, abdominales o dorsales o los que fueran. Pero esa cultura que tiene que ver con la educación y con la religión. Si además la idea de cultura procede de la idea de la gracia, como hemos sostenido en otras ocasiones, entonces resulta que esta cuestión no tiene ningún sentido. Es decir, sencillamente demuestra la confusión de ideas en que nos movemos y que se pretende establecer normas jurídicas claras y distintas cuando el asunto es oscuro y confuso. Ya se le pueden dar todas las vueltas que se quieran. En cuanto a la posibilidad de sustituir la religión, la asignatura de religión, por historia de las religiones comparadas, pues la dificultad grande, yo creo, es la siguiente. Vamos, para decirlo rápidamente. Primero, que la historia de las religiones comparadas, si se pretende entender como una perspectiva neutral, ¿verdad?, objetiva, científica, tal como la tratan los antropólogos o los sociólogos, como pretenden tratarla, pues es porque se pone la condición de neutralidad como base para decir algo objetivo, pero la neutralidad no garantiza en absoluto la objetividad.
Es decir, el no tomar partido, el ser apartidista, no garantiza de ninguna manera la objetividad de lo que se dice, puesto que el partidismo es real también, como hemos visto. Es decir, cuando las materias que se están analizando son entre sí contradictorias, el análisis tiene que reconocer esa contradictoriedad y tomar partido, porque si no, no se entera de lo que pasa allí, no se entera en absoluto. Y entonces el apartidismo aquí es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque primero no habría un cuerpo de profesores capaz de dar una historia de religiones comparadas a nivel universitario. A nivel de enseñanza media tampoco, realmente, tampoco. En la enseñanza primaria pues se podría hacer una especie de catequesis de diferentes cosas, pero vamos, pero muy superficial, cosa que ni siquiera se hace hoy día. Porque por lo que yo sé, y bueno, por mirando los textos que funcionan por ahí, pues muchas veces los niños de enseñanza primaria no saben absolutamente nada de los evangelios ni de la vida de Jesús ni nada, porque allí aparecen en los textos tanto Jesús como Gandhi, como lo que sea, aparte de todo un totum revolutum, y allí no se sabe realmente de qué se está hablando. Allí se está hablando de una especie de religión natural, ¿verdad?, y que resulta de la abstracción de las diferentes religiones positivas, y entonces pues se confunde completamente, bueno, y de hecho es la confusión más notable, se confunde la religión con la ética en sentido kantiano, ¿no? E incluso se dice o se sugiere que en las exposiciones alternativas de sustituir la religión por otra disciplina, esta otra disciplina algunas veces es la gimnasia, otras veces es la ética, precisamente, la asignatura de ética. En ese sentido es muy curioso las justificaciones que en la historia de la educación española se han hecho. Esto es un asunto muy abundante, como todo el mundo sabe, pero simplemente subrayaré dos o tres cuestiones que creo que son interesantes para este respecto y que pueden servirnos de instrucción para lo que tenemos delante en la reforma de la Constitución. Es decir, en las Cortes de Cádiz, como sabemos, la religión era la religión católica, y esto siguió siendo durante todas las sucesivas constituciones hasta llegar, pues por ejemplo, ni siquiera la Primera República llegó a quitar la religión de la enseñanza, sino que fue en la época del ministro Gamazo, en 1898, cuando se da una justificación de la religión muy curiosa, que tiene que ver con la cultura de los países europeos nórdicos, ¿verdad? Dice, porque España no puede abandonar la enseñanza de la religión, como lo hacen todos los países que nos sirven a nosotros de ejemplo, como puede ser Suecia, Alemania, Noruega, Inglaterra, etcétera, en donde hay también religión. E incluso hay facultad de teología, cosa que aquí no había. De manera que aquí da una justificación de tipo cultural, ¿verdad?, para no quedarnos atrás con respecto a Europa. Como he sabido, ni el plan Callejo de la dictadura de Primo Rivera, ni la Segunda República tampoco quitó la religión, sino que más bien fue en tiempo de Villalobos, en el año 34 ya, cuando se abolió la religión, pero ya al final de la Segunda República. Y entonces, cuando vino la famosa ley de Ibáñez Martín del año 42, la ley de Ibáñez Martín, la ley del nacionalcatolicismo, por decirlo así, allí es muy curioso que la enseñanza de la religión estaba justificada, donde había 7 cursos de religión y seminarios y conferencias y en fin todo lo que se quiera. Allí la justificación que dan de la religión es sobre todo patriótica e histórica, porque España ha sido siempre religiosa y porque el contenido de la historia de España es sobre todo religioso y por tanto no se puede abandonar la religión. Claro, en el fondo era una justificación cultural que se daba en pleno nacionalcatolicismo y que allí no se buscaba enseñar la religión para la salvación catequética de los niños o de los estudiantes, sino simplemente para que se asimilasen la historia de España. De manera que la justificación de la época del franquismo, en esta ley de Ibáñez Martín, la justificación es de carácter histórico-cultural, sobre todo. Y esto es una cosa que yo creo que merece la pena
analizarla y profundizarla porque así fue la cuestión. 11º. ¿Qué opina usted sobre el argumento que justifica la asignatura religión a título de categoría cultural, como puede serlo la historia del arte, la historia de la literatura o la historia de la música? Hombre, una solución que se podría dar es que la enseñanza de religión se hiciera transversalmente a todas estas disciplinas. Pues que el profesor de arte designase algunas clases en el bachillerato o en la universidad, sobre todo en el bachillerato, pues hablar de la escultura religiosa o de la música religiosa, por ejemplo. Y entonces no haría falta poner religión, sino simplemente el arte, por ejemplo, lo mismo el de política, el de historia, lo que fuera, ¿no? De manera que la historia de la ciencia, lo mismo. Ahora, otra idea que también se barajó mucho en la LOCE, pero que no prosperó, porque la LOCE, como sabemos, fue enteramente barrida cuando el Partido Socialista ganó las elecciones del 1900, cuando fue todo, cuando el 2004, cuando la LOCE quedó barrida. Y allí la LOCE había propuesto una disciplina que era algo así, no me acuerdo bien, era Sociedad, Cultura y Religión, que tenía una estructura parecida a aquella otra que estuvo muy de moda en aquellos tiempos, que era el CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Era una asignatura compuesta de 3 disciplinas que creo que cada uno intentaba. Lo de CTS duró muchos años luego y fue casi hegemónica, ¿verdad?, en muchos años. Pero inventar una asignatura donde la religión aparece juntamente con la cultura y con la sociedad, pues sí, sería una forma de una especie de antropología, ¿verdad? Pero otra vez volveríamos con las mismas dificultades. 12ª. En su opinión, ¿cree posible que pueda contemplarse la cuestión de la asignatura religión en el contexto de una alternativa a las asignaturas de ética o ciudadanía? Pues creo que no, porque la alternativa ética-religión es suponer que la religión se reduce a ética. Y esa es una teoría muy respetable, es la de Kant, pero es una teoría falsa históricamente, porque la religión no es ética solo, ni mucho menos. Y además las éticas de las religiones son distintas, ¿verdad? De manera que la ética es universal, siguiendo el mismo patrón kantiano, de manera que esta alternativa ética y religión es simplemente una representación puramente reduccionista de algunos profesores de filosofía que daban religión o que daban ética para lograr horas de trabajo, ¿verdad? Sencillamente a este nivel. Por tanto, tampoco es una solución. De manera que, en resumen, a mí me parece que la cuestión que plantea este nuevo reconocimiento de la enseñanza de la religión islámica en la educación política es una cuestión que está llena de ambigüedades, de dificultades, que no resuelve problemas, sino que sobre todo plantea otros muchos nuevos. Y que para este viaje no hacía falta alforja, ¿no?